Una chica decidió compartir una anécdota muy especial sobre su esposo, quien en su infancia fue vecino de Jimin. Ella confesó que sentía una especie de celos, pero no en un sentido negativo, porque su esposo tuvo la oportunidad de convivir con él cuando era apenas un niño pequeño. Más que envidia, era una mezcla de ternura y fascinación, al pensar que la persona con la que comparte su vida guarda recuerdos cotidianos con alguien que hoy es una superestrella mundial. La historia comienza cuando el esposo era joven y vivía en el mismo vecindario que Jimin, en Gyeongsa-do-dong. En ese entonces, nadie podía imaginar que aquel niño adorable se convertiría en un artista reconocido a nivel global. Para ellos, no era la celebridad, sino simplemente el pequeño del barrio, un niño de piel clara, dulce y encantador, que apenas estaba aprendiendo a caminar. Según cuenta, su hermana mayor y su madre eran el tipo de personas que se derretían con los niños bonitos. Cuando veían a Jimin, quedaban completamente cautivadas por su apariencia tierna y su expresión inocente. Les parecía tan adorable que buscaban cualquier excusa para traerlo a casa y pasar tiempo con él. No era algo extraño o extraordinario, simplemente era el cariño natural que muchas personas sienten hacia un bebé especialmente dulce y simpático. Mientras tanto, el esposo recuerda que, en más de una ocasión, él estaba concentrado jugando videojuegos. En medio de sus partidas, el pequeño Jimin se acercaba lentamente, se acomodaba a su lado y se quedaba mirando la pantalla con total concentración, como si aquel juego fuera lo más importante del mundo. No hacía falta que dijera nada. Su sola presencia, curiosa y tranquila, creaba un momento entrañable. Esa imagen quedó grabada en su memoria. Un niño pequeñito, observando fascinado, compartiendo un instante sencillo pero significativo. En el vecindario, Jimin era prácticamente la mascota del barrio, no en el sentido literal, sino como una forma cariñosa de decir que todos lo querían y lo cuidaban. Su ternura y su forma de ser hacían que vecinos y familiares sintieran afecto inmediato por él. Era el tipo de niño que despierta sonrisas sin esfuerzo. Con el paso de los años, la vida cambió de forma impresionante. Ese pequeño que apenas caminaba creció, y eventualmente se convirtió en una figura conocida en todo el mundo. Ahora, cuando el esposo lo ve en la televisión, experimenta una sensación que describe como un feliz arrepentimiento. No es tristeza real, sino una mezcla de nostalgia y asombro. Piensa que si hubiera sabido lo que el futuro le deparaba, habría tomado muchas más fotografías, habría guardado más recuerdos tangibles o incluso le habría dado abrazos más largos cada vez que coincidían. También siente un orgullo muy profundo. Al verlo actuar, triunfar y emocionar a millones de personas, no puede evitar pensar en aquel niño que se sentaba a su lado frente a un monitor. La transformación le resulta casi irreal. ¿Cómo es posible que ese bebé curioso sea ahora alguien que llena estadios y enloquece multitudes? Esa distancia entre el pasado cotidiano y el presente extraordinario es lo que le parece verdaderamente asombroso. Esa emoción no se queda solo en sorpresa, se convierte en una especie de orgullo compartido. Aunque no participó en su carrera ni en su formación artística, el simple hecho de haber coincidido con él en una etapa tan temprana le produce la sensación de haber presenciado el inicio de algo grande, aunque en ese momento nadie lo supiera. Es un orgullo íntimo y silencioso, como si celebrara el éxito de alguien cercano. Finalmente, el mensaje que transmite la chica al contar esta anécdota es de admiración y apoyo sincero. Reconoce que Jimin ya recibe amor y reconocimiento de todo el mundo, pero aún así expresa su deseo de animarlo desde la distancia. Lo describe como una fuerza cósmica, una manera poética de resaltar el impacto y la influencia que tiene actualmente. Para ella y su esposo, no se trata solo de una celebridad, sino de aquel niño del barrio que creció y logró algo extraordinario. En esencia, el texto habla de nostalgia, orgullo y asombro ante el paso del tiempo. Resalta cómo alguien que fue parte de recuerdos cotidianos puede transformarse en una figura global, y cómo esos pequeños momentos del pasado adquieren un valor inmenso cuando se miran desde el presente.
En los últimos días, un momento muy especial protagonizado por Jungkook volvió a demostrar por qué su relación con ARMY es tan distinta y tan fuerte. No fue una entrevista formal, no fue una conferencia de prensa, ni un discurso cuidadosamente preparado. Fue algo mucho más simple, y precisamente por eso, mucho más poderoso. Una transmisión en vivo donde decidió hablar con honestidad, reflexionar sobre su carrera y compartir pensamientos que llevaba guardando desde hace tiempo. Desde el inicio del live, el ambiente fue relajado. Nada de luces de escenario ni coreografías impresionantes. Solo Jungkook, vestido de manera cómoda, con un micrófono en la mano y millones de personas conectadas desde distintos lugares del mundo. Ese contraste es importante. Estamos hablando de uno de los artistas más influyentes del planeta, miembro de BTS, pero en ese momento parecía simplemente un chico conversando en su habitación. Su deseo de ser honesto con ARMY. Uno de los puntos más importantes que tocó fue su deseo de ser completamente sincero con los fans. Jungkook expresó algo que llevaba tiempo sintiendo. Siempre ha querido ser honesto con ARMY, compartir más sobre su vida, sus pensamientos y sus procesos personales. No lo dijo como una queja, ni como una crítica hacia nadie. Lo dijo como una reflexión madura. Explicó que existe una línea muy delicada que los idols deben respetar. Esa línea separa lo que pueden contar abiertamente y lo que deben mantener en privado. No se trata solo de decisiones personales, sino de un sistema completo que involucra imagen pública, responsabilidad y protección. Jungkook dejó claro que entiende esa dinámica. Sabe que ser una figura pública implica límites. Sin embargo, también dejó entrever que, si dependiera únicamente de él, compartiría todavía más. Es decir, no porque alguien lo obligue a callar, sino porque él mismo es consciente de que la exposición total puede traer consecuencias. Esa sinceridad fue lo que más impactó. No estaba señalando culpables, estaba mostrando comprensión. Su postura respecto a la compañía. En un momento donde muchas veces los debates entre fans y agencias se convierten en polémicas gigantes en Internet, Jungkook fue muy claro. Subrayó que su empresa nunca actuó injustamente contra él. La describió como neutral y protectora. Incluso dijo algo bastante significativo, que la compañía recoge lo que el artista puede pasar por alto. Esto implica que en ocasiones los artistas pueden querer hablar impulsivamente o compartir algo sin medir completamente el impacto. Y ahí es donde entra la gestión, no necesariamente para censurar, sino para proteger. Jungkook mostró gratitud hacia ese apoyo y pidió directamente que los fans no dirigieran odio injustificado hacia la agencia. Ese mensaje fue importante porque no se presentó como alguien atrapado o limitado por el sistema. Tampoco intentó posicionarse como víctima. Reconoció el equilibrio. Y viniendo de alguien que debutó con BTS a los 15 años, ese equilibrio no es algo pequeño. Se forjó frente a cámaras, ante críticas, ante presión internacional y ante expectativas gigantescas. Un espacio que va más allá del escenario. Lo más interesante es que aunque habló de temas profundos, el live no se volvió pesado. Jungkook alternó momentos serios con instantes completamente espontáneos. Organizó un karaoke improvisado, cantó canciones, se rió cuando se equivocaba en alguna nota y bromeó con naturalidad. Este tipo de transmisiones se han convertido en un espacio especial para él. No hay coreografías complejas, no hay producción monumental. Es lo opuesto a un concierto. Es un formato íntimo, donde puedes simplemente existir como persona. A veces dobla ropa, otras veces habla de su trabajo en el estudio, otras canta fragmentos de canciones de manera relajada. Es casi como si el escenario desapareciera. Y esa diferencia es clave. Cuando está sobre un escenario, vemos al artista completo, perfeccionado, preparado durante meses. En estos lives, vemos a Jungkook como individuo. Esa cercanía es lo que muchos fans valoran profundamente. El anuncio del nuevo álbum. Además de las reflexiones personales, también hubo noticias emocionantes. Jungkook mencionó que el nuevo álbum de BTS, titulado Arirang, saldrá el 20 de marzo.
Comentó que los miembros están muy ilusionados con que ARMY lo escuche y que se sienten realmente orgullosos del resultado. El nombre Arirang no es casual, es una referencia profundamente cultural, lo que hace que las expectativas sean aún mayores. Aunque no dio detalles extensos sobre el contenido musical, sí transmitió emoción genuina. No era un anuncio frío, era evidente que el proyecto significa algo importante para el grupo. Después del lanzamiento, BTS se embarcará en una gran gira mundial que se extenderá hasta 2027. Esto marca una etapa enorme para el grupo, un regreso a gran escala y una reafirmación de su impacto global. El significado detrás de todo. Más allá de los anuncios y la música, lo que realmente quedó de esa transmisión fue la sensación de crecimiento. Jungkook ya no es el adolescente que debutó lleno de nervios. Es un adulto que entiende el sistema, que agradece la protección que ha recibido, pero que también desea abrir su corazón con mayor libertad. No habló desde la rebeldía ni desde la frustración. Habló desde la madurez. Reconoció que la honestidad total no siempre es sencilla cuando millones de personas observan cada palabra. Pero dejó claro que su intención hacia ARMY siempre ha sido genuina. En una industria donde la narrativa muchas veces se construye a partir de rumores o conflictos, su mensaje fue tranquilo y directo. Hay equilibrio, hay gratitud, hay responsabilidad. Y sobre todo, hay cariño real hacia quienes lo han acompañado durante todos estos años. Al final, la imagen que quedó fue simple pero poderosa. Jungkook, con una sudadera cómoda, un micrófono en la mano, cantando entre risas y hablando con millones como si estuvieran sentados frente a él, sin luces deslumbrantes, sin escándalos, solo honestidad, música y conexión.